Buenas noches. Sin duda, uno de los temas que ha acaparado la atención de los medios informativos desde el 21 de agosto pasado, cuando un grupo de jóvenes inició una huelga de hambre, es el de los estudiantes excluidos por la universidad. La historia es la misma desde 1966. Largas filas de jóvenes que reclaman educación y lugares insuficientes en las aulas. Los rechazados, jóvenes que hoy inventan nuevas formas de protesta. 30 años después, el problema se ha agudizado. Adentrarse en él nos lleva necesariamente a enjuiciar la educación media superior y tal vez la educación a secas, el sistema educativo de nuestro país. Para acercarnos al problema hemos querido convocar a todos los protagonistas, o a casi todos. Hay una ausencia. Las autoridades de la Secretaría de Educación Pública no están representadas. La razón es simple, no quisieron estarlo. El conflicto se ha polarizado y sus protagonistas no se ponen de acuerdo. A continuación, la historia contada por ellos mismos. Yo he sido rechazado 5 veces, tengo 19 años, ¿sí? No es justo. Bueno, nosotros estamos abiertos al diálogo, ¿no? Pero queremos que no sea un simulacro de diálogo, sino un diálogo verdadero, ¿no? Déjeme decirle que no es una relación lineal, que entre más recursos tengo, más alumnos puedo atender, porque esto no funciona a partir de cierto momento. Hoy a los jóvenes no se les ofrece empleo y tampoco se les quiere ofrecer educación. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la política del Estado mexicano hacia los jóvenes? Entonces a mí me parece que los muchachos que participan en estas acciones están buscando un pretexto para vivir una aventura, ¿no? Para inventarse un movimiento, pero es un mal pretexto. Es tiempo de que haga algo verdaderamente importante por lo que yo quiero, por lo que quiero hacer, ¿no? El resto de mi vida y yo quiero estudiar y quiero conocer. Yo pienso que aprender, que estudiar hace que tu mente se abra y puedas comprender otras cosas que de otro modo es más difícil, ¿no? Digo, no es que sea lo único. Hay complementos para el estudio y todo, pero yo pienso que es una gran arma, algo muy bueno para poder comprender otras cosas. ¿Cómo es que la educación se está vendiendo? Si el artículo 3 dice que todo individuo tiene derecho a tener una buena educación, un rico, pobre, todos somos iguales. Son 3 años que no he sido admitida, o sea, ya perdí 3 años y pues es algo que te hace sentirte, o sea, súper mal, ¿no? Pero en este caso esto me impulsó mucho a que yo debo de estar aquí, un compromiso no nada más para mí, sino que para todos los que vienen, ¿no? Fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta de que no nada más era yo, que tal vez tenía un sentido egoísta, pero me di cuenta de que había mucha gente afuera que realmente podía, que tenía la capacidad de poder entrar a una universidad como es esta, que yo al menos me sentiría muy orgulloso de estar aquí, de pertenecer a la UNAM. Sabemos que mucha gente está enterada y que cada día son más las personas que nos apoyan, porque bueno, esto es una lucha justa, ¿no? No se está pidiendo nada del otro mundo, sino únicamente educación para todos. Mi hijo fue rechazado para entrar al Colegio de Ciencias Humanidades, aun cuando pues salió de los mejores lugares de su secundaria, siempre tuvo muy buenos promedios, inclusive le ofrecían por fuera, la misma secundaria le dio un oficio para presentar un examen en una institución particular antes de que fuera el examen de la UNAM. Él asistió, pero él siempre desde muy pequeño quería ir al Colegio de Ciencias y Humanidades. La razón fue un primer impulso, que fue el rechazo de mi hijo, ¿no? Pero esto acompañado de un conocimiento, de una convicción personal, que es el cambio de rumbo al que están llevando a nuestro país. Es decir,
Las oportunidades se están yendo, se están eliminando a gran parte de la sociedad. La muestra principalmente que es muy preocupante es que a la gran mayoría del pueblo le están regateando el salario de su trabajo. México está empobreciendo. El artículo 27, al ser reformado, empieza a despojar a la gente del campo de sus tierras. Y en este momento no podemos dejar que los muchachos dejen tener oportunidades educativas, ¿no? Yo considero, estoy segura que mi hija pasó el examen. Aparte de que nosotros ya anteriormente sabíamos, la Vox Populi decía que había compañeros de ella misma que habían ido a hacer un examen, bueno, a regularizarse, y estaban pidiéndoles de 500 a 1,000 pesos por tener, donde les aseguraban que con eso iban a tener acceso a la universidad. Nosotros desde ahí empezamos a tener cierta duda. Nosotros confiábamos mucho en el prestigio de la universidad. Nosotros no creíamos que hubiera corrupción dentro de la universidad, mas sin embargo ahora vemos que sí. Esto nosotros hemos sido compañeros que hemos estado analizando sobre todo cuál ha sido la situación de la educación en México, y nos interesamos por este problema que es de justicia social, de derechos humanos y de derechos constitucionales, así mismo como derechos dentro de nuestra institución en una cuestión territorial de autonomía universitaria, y decidimos conformar este movimiento con padres de familia, con estudiantes universitarios de estudios de posgrado, consejeros universitarios también, y a la vez de académicos. Esto ha tenido un buen resultado, en el hecho de que la gente está asumiendo la conciencia de que el derecho a la educación es una demanda legítima, es una demanda justa, y es una demanda que ha generado un consenso generalizado a nivel nacional. Nace en una coyuntura específica que es el rechazo a miles y miles de jóvenes, pero que sus metas son, que tiene metas inmediatas a mediano y largo plazo. Creo que es la emergencia de un movimiento juvenil con el espíritu de la dignidad, por lo menos, que se ha estado respirando en los últimos meses. Es un movimiento que está rompiendo con el egoísmo, que está rompiendo con esto de los fenómenos que causen en el individuo y en la sociedad la modernidad, este individualismo atroz, lacerante y humillante, ¿no? Este movimiento es solidario y fraterno entre los mismos estudiantes. Entre los mismos estudiantes que están como oyentes y los estudiantes que están inscritos, donde hemos logrado revertir en un inicio esta discriminación, de tacharlos burdamente como incapaces, tontos, ¿no? Hemos logrado trasladar eso a un amplio sentido de solidaridad, de que hoy los que están inscritos les están prestando los libros, que están ayudando a los compañeros oyentes a ponerse al corriente porque entraron 2 semanas tarde, mientras el movimiento empezaba a organizarse. Y es un movimiento que también ha despertado la rebelión de los mismos profesores contra el autoritarismo, que está defendiendo la libertad de cátedra de los profesores y que están empezando a organizarse los profesores. Es decir, y es como podemos decir, es la cola, ¿no?, de este neoliberalismo, pero además es gente en un país donde estamos perdiendo, ¿no?, los niveles educativos, los niveles de lectura, donde únicamente 6 millones de mexicanos tienen acceso a la lectura, a los libros cotidianamente, de un país donde somos 92 millones de habitantes. Es un movimiento que está viendo a la educación como un pilar para el desarrollo de la nación, como un pilar para la independencia y para la soberanía. Es un movimiento que si hoy logra ganar, estaremos dando un paso hacia el futuro de esta generación de jóvenes que estamos hartos efectivamente de cómo nos están gobernando, de cómo nos están imponiendo. Es un movimiento antiautoritario, desde el momento en que está criticando las falsas disyuntivas que presenta el modelo educativo nacional, de que si no fuiste aceptado, tu obligación es volverte técnico en refrigeración, técnico electricista. Hoy esta gente, si hubiera querido, ya se hubiera ido. Esta gente lo que quiere es ser universitaria, tener una carrera. No es una relación lineal que entre más recursos tengo, más alumnos puedo atender, porque esto no funciona a partir de cierto momento. De hecho, yo quiero también subrayar que estamos hablando de la universidad más grande del mundo, con 268,000 estudiantes prácticamente,
y que evidentemente está en límites verdaderamente, no diría yo inmanejables, pero muy cercanos de control y de manejo adecuado y de ofrecimiento de calidad académica en el servicio docente. Hay que insistir, la oferta de espacios en el bachillerato en el área metropolitana es superior a la demanda de espacios. Es decir, sobran lugares después de que todo el mundo optó por estudiar en alguna institución. Lo que desde luego no puede darse es que todos los que quieren estar en una sola institución puedan hacerlo. Pero ha sido un esfuerzo de ajuste para poder ofrecer a los muchachos mejor educación y mejor preparación. Esto se ha reflejado muy claramente en que la tasa de egresión de los muchachos en el bachillerato, especialmente en el CCH, ha pasado de 32-33% a prácticamente 50% en unos años. 50% todavía no es suficiente, tenemos que seguir haciendo esfuerzos, pero no hay manera de que podamos mejorar esas estadísticas si tenemos una sobresaturación en los cursos, ¿no? Alguien puede pensar que, bueno, no pasa nada tener 8,000, 10,000, 7,000, lo que sea, alumnos más, pero si estos están rebasando la capacidad de atención de una escuela, de una facultad o de un sistema de bachillerato, lo que estamos haciendo es simplemente tomarnos el pelo todos, pretender que estamos formando gente y realmente yo creo que genera una frustración muy grande en los muchachos que no pueden salir bien preparados. Yo pienso que por una parte tienen razón los estudiantes porque la universidad cada vez rechaza más alumnos, pero por otra parte tampoco se puede aceptar a tantos alumnos. Yo pienso que la universidad es para unos cuantos. El perico es verde en cualquier lado, que no se desanimen y hay muchas opciones para que sigan adelante. Creo que a México le haría más falta un buen mecánico, un buen técnico, un buen plomero, que un mal abogado, que un mal ingeniero, ¿sí? Que un mal físico. Si son rechazados ha de haber sido por algo, ¿no? Supongo que su promedio no acreditó. Yo creo que es un reflejo de la crisis económica que ha sufrido el país. Yo creo mucho en las cosas, en los movimientos pacíficos, ¿no? Pero no estoy de acuerdo ya en actos de vandalismo. Por ejemplo, si yo no hubiera sido aceptada, lo que menos estaría haciendo sería estar haciendo huelgas, estaría estudiando y preparándome más y hacer examen el próximo año, ¿no? Bueno, mira, yo creo que en este país realmente la educación y en especial la educación superior no está bien cuidada. Por parte del rector, Sarucán debería de ponerse en el lugar de los alumnos y pues también tratar de entender que hay gente que de verdad tiene deseos de estudiar y hay gente que está aquí y que realmente no aprovechan. Ha habido varios intentos de marginar el bachillerato de la universidad, es decir, en esta intención de romper la Universidad Nacional en pedazos para debilitarla y poder proceder a su privatización. Pues mira, en 1968 una de las características del movimiento es que fue un movimiento que desde la universidad cuestionaba al sistema político mexicano, ¿no? Al Estado mexicano, al gobierno mexicano, al régimen mexicano. Lo cuestionaba en términos de la necesidad de que en este país se abrieran espacios democráticos, o sea, que el país entrara en un proceso de democratización. Si tú te fijas, el pliego petitorio, el famoso pliego petitorio de los 6 puntos era libertad a los presos políticos, derogación del artículo 145 del Código Penal, que tipificaba el delito de disolución social y con base en el cual encarcelaban a la gente acusándolos de que estaban alterando el orden social, y eso quedaba en manos de cualquier juez o cualquier ministerio público, mejor dicho, ¿no? Pedíamos la destitución del general Cueto y del general Mendiolea como directos responsables de la represión y masacre también que hubo el 26 de julio de 1968 en una marcha que hicimos para conmemorar la Revolución Cubana. Pedía también un deslinde de responsabilidades de los acontecimientos que se habían dado ese día. Pedía también indemnización a las personas que habían salido afectadas por la represión. Pero si tú lo ves en conjunto, el pliego petitorio de los 6 puntos, de alguna manera lo que se estaba pidiendo puede ser una apertura democrática para este país, ¿no? Cuestionando al Estado desde la universidad. Ahora bien, este movimiento de rechazados de los jóvenes, ¿qué es lo que en el fondo también está haciendo? También hay un cuestionamiento a las políticas del gobierno mexicano, ¿no? Del Estado mexicano. Hay un cuestionamiento a fondo de una política muy grave
que se ha venido instrumentando particularmente desde el sexenio de Miguel de la Madrid en términos de golpear al sistema público de educación superior en este país y media superior. En espíritu, pues el entusiasmo de los jóvenes, ¿no? Pero son muy diferentes. El movimiento está planteando el derecho a la educación, básicamente. El movimiento del 68 buscaba algo que era externo a la universidad, que era básicamente ni siquiera la ampliación, sino la conquista de libertades democráticas elementales. Los jóvenes tienen toditita la razón en las demandas que están haciendo. Yo les hago una pregunta a todos los televidentes. Hoy a los jóvenes no se les ofrece empleo y tampoco se les quiere ofrecer educación. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la política del Estado mexicano hacia los jóvenes? El movimiento Rechazados se equivoca. Nos hemos equivocado mucho en los movimientos estudiantiles, pero reitera ya de una manera tosuda el error de colocar el problema universitario o el problema educativo en un ámbito, en un punto de la agenda que no es el central. Como ha sido la historia del CEU fue esa, si nosotros no hubiéramos peleado, pues las condiciones hoy de la UNAM no serían de que achicaron 13,000 estudiantes en bachillerato, sino probablemente 20,000. Si este movimiento de Rechazados no estuviera, hoy no se estaría reconociendo el problema educativo y la crisis tan grave y los números tan delicados que presenta la pirámide educativa. Entonces son estos movimientos sociales los que llaman la atención y obligan a los cambios sociales, y esperemos que haya sensibilidad al interior de las esferas del gobierno, porque si no pasa lo que pasó en Chiapas. Se empiezan a criticar los métodos, aunque todos reconocemos que las causas son justas. Elevar la matrícula no implica que la calidad decrezca, es otro mito. Si Víctor Trou está diciendo que se debe dar por lo menos la satisfacción de la enseñanza superior al 15% de muchachos que así lo desean, puede haber una universidad de lo que se llama de masas y se puede aumentar la calidad. No veo yo la conexión lógica entre elevación de la matrícula y detrimento de la calidad de la educación. Nuestro país es un país que se construyó a lo largo de su historia post-revolucionaria, me refiero a la historia de este país después de la revolución del 10-17, nuestra nación se construyó con educación. Esta nación se configuró a través de las misiones culturales, a través de las escuelas normales rurales, a través de las escuelas técnicas de agricultura, a través de la creación del Instituto Politécnico Nacional, a través de la polémica caso Lombardo en el Congreso del 33 de la Universidad Nacional Autónoma de México, en aquella época la Universidad de México. La educación ha sido un factor fundamental en la conformación de una cultura nacional, de una identidad nacional, de una lengua nacional, de una historia nacional, de lo que somos. Nuestra nación no se configuró como las naciones clásicas que se constituyeron con base en lo que Eric Hobsbawm llama las revoluciones burguesas. O sea, no fueron las relaciones mercantiles las que tuvieron la determinancia número uno en el proceso de configuración nacional, fue la educación. Nosotros tenemos una historia educativa extraordinaria, desde Vasconcelos, Narciso Bassols, Ignacio García Telles, incluso Jaime Torres Bodet, y de repente pasó una cosa muy sorprendente, ¿no? Pasamos a Bartlett, a Ernesto Zedillo Ponce de León, o sea, cosas insólitas, ¿no? Digamos que el CEU logra detener, pero no vencer este proyecto educativo. Logra frenar las reformas específicas y coloca el debate filosófico o de opción en el centro, pero no lo resuelve. En ese sentido, digamos que hay una especie de empate. El gobierno decide que es demasiado costoso políticamente imponer su proyecto por la resistencia estudiantil y se repliega. Pero han continuado intentando aplicarlo. Hubo otro intento de Sarucán de aumentar las cuotas, ha habido varios intentos de marginar el bachillerato de la universidad, es decir, en esta intención de romper la Universidad Nacional en pedazos para debilitarla y poder proceder a su privatización. Y ahora el problema es exactamente el mismo. Ese proceso llevó, o esa lógica política, a ir achicando ya directamente la matrícula estudiantil. Entonces, en esta reducción de la matrícula ha habido una reacción nuevamente de los estudiantes, en este caso de los que son excluidos del espacio educativo, y la discusión sigue siendo la misma. El discurso sigue siendo el de la excelencia, la eficacia y la efectividad,
por un lado, donde cantidad se pelea con calidad, es decir, es que tenemos que ser menos para ser mejores, y con el otro lado un discurso que habla de que la cantidad es básica para el desarrollo de la calidad y que en un sistema educativo como en el de cualquier país del mundo, para obtener nata y buena nata se necesita poner a hervir leche, mucha leche. Hay un problema de incultura, hay un problema de incultura. Todas las universidades del mundo tienen un determinado cupo y todas tienen exámenes de admisión. Y yo creo que la UNAM es de las universidades del mundo que menos estudiantes rechaza. Es por eso que es tal vez la mayor universidad del mundo. Los porcentajes de admisión en las universidades europeas o estadounidenses pueden llegar al 1% de los solicitantes en determinadas carreras. Entonces a mí me parece que los muchachos que participan en estas acciones están buscando un pretexto para vivir una aventura, ¿no? Para inventarse un movimiento, pero es un mal pretexto. Efectivamente hay que discutir el problema de la educación en México, y hay que discutirlo de veras, ¿no? De decir cuál es la función de las universidades, cuántos profesionales necesitamos en cada campo. Nuestro sistema educativo es un sistema educativo deforme. Tú piensas, por ejemplo, que tenemos 10,000 estudiantes de Derecho en esta universidad solo, o 10,000 estudiantes de Contaduría, y tenemos solo 40 estudiantes en Ingenieros de Minas. Es que está absolutamente deforme. Es eso lo que hay que discutir. Pero lo que no se vale es pedir que la universidad siga creciendo, se siga degradando el nivel económico, como se ha degradado, en pos de una cierta demagogia, ¿no? De un populismo. El populismo está condenado históricamente. Y no es posible que aquellos que se reclaman de izquierda, que aquellos que se reclaman luchadores por un México mejor, caigan en la historia del populismo, que ya ha dado resultados desastrosos en el mundo entero y en México en particular. No puede ser que el movimiento estudiantil universitario, en particular que el CEU, que logramos el Congreso como un planteamiento de reforma abarcadora e incluyente y democrática, se esté degenerando en ser el gran movimiento de la protección corporativa y de la protección de la mediocridad en la Universidad Nacional. Es el mismo movimiento, incluso son los mismos actores los que han pedido más exámenes extraordinarios, son los mismos actores que piden la defensa del pase automático, son los mismos actores que se oponen al aumento de cuotas en la Universidad Nacional, y son ahora los que piden la apertura de las compuertas de las aulas en la Universidad Nacional, sin que medie precisamente el criterio propiamente académico. Esto es lo que me angustia mucho del movimiento estudiantil heredado del CEU, ¿no? Es decir, un movimiento defensivo, un movimiento que se plantea como divisa básica la no exigencia. Y esto, creo, se está convirtiendo en uno de los obstáculos más importantes para la reforma y para la sobrevivencia y la viabilidad de la universidad pública mexicana. Sí sé lo que es la emoción esta de estar en la torre de rectoría, de estar en el despacho del rector, sentirse uno dueño de rectoría y de ahí dueño del mundo. Sé esa emoción, ¿no? Y entiendo que los actuales muchachos la sientan. Lo que pasa es que hay un problema de responsabilidad. Depende de la legitimidad de las demandas que te llevan a la acción, de las banderas que enarbolas. Y en el 66 nuestra universidad era otra, el mundo era otro. Nosotros vivíamos convencidos de que existía la posibilidad de la transformación revolucionaria del mundo. Todas las pequeñas acciones las inscribíamos dentro de un marco general que era la revolución en el mundo, la revolución liberadora. Actualmente esta revolución ha desaparecido y por lo tanto el marco que justificaba y legalizaba, legitimaba ese tipo de acciones también ha desaparecido. Actualmente la lucha no pasa por ahí. Estamos viendo cuál es la estatura moral de los funcionarios de la universidad, ¿no? Y eso es lamentable y sí lesiona la vida institucional.
años pensamos que había que tomar acciones más fuertes, ¿no? Más porque estaban ya en riesgo, en grave riesgo la salud de los huelguistas de hambre que iban a cumplir 35 días en huelga de hambre, ¿no? Al respecto, nosotros fuimos temprano a la coordinación del Colegio de Ciencias y Humanidades a cerrar los accesos como primera acción porque en el CCH se han disminuido la matrícula en tan solo 3 años, de 91 a 94 se disminuyó en 15,000 estudiantes y ingresan ahora 8,000 estudiantes menos de lo que estaban ingresando en 1991. Por eso es que decidimos ir a la coordinación. Cuando vimos a la coordinación nos dimos cuenta que la puerta estaba abierta, cosa que no podemos entender. Parece que quien nos estaba... dicen que llegó el vigilante que nos cuida todo el tiempo afuera a ver qué hacemos. El cuate estaba en el baño, ¿no? Y estaba muy preocupado que le habían puesto la regañiza de su vida, ¿no? El caso es que pudimos entrar a la coordinación y bueno, tomamos instalación y dijimos que ahí íbamos a instalar la segunda huelga de hambre, que iban a ser 34 compañeros que se iban a incorporar a la huelga de hambre, se iba a instalar en la coordinación del Colegio de Ciencias y Humanidades. Y además, como parte tradicional, vinieron marchas de los CCHs, ¿no? CCH Sur, CCH Escapo principalmente, también del CCH Naucalpan, y algunas personas del CCH Oriente llegaron a hacer un mitin en la Torre Rectoría en apoyo a los huelguistas de hambre. Por eso, ahí mismo en la discusión se determinó que había que, por las razones antes expuestas, cerrar los accesos, ¿no? Hacer lo que en Estados Unidos le llaman un sitting, ¿no? Un sentón, ¿no? Era sentarse para impedir el paso de los funcionarios universitarios al estacionamiento. Pues llegaron los compañeros, se sentaron, ¿no? en esas partes y había una valla humana, había una valla primero metálica y también humana de la gente de seguridad de la universidad. Pues en eso salió era una Suburban con funcionarios universitarios, entre los que estaba llevando la situación era Rafael El Facho Cordera y él, que es el secretario de Asuntos Estudiantiles de la universidad, él le decía al chofer con la mano histérico que siguiera. Esto hizo que se atropellara primero a los vigilantes que estaban entre las gentes y la puerta, se llevó a las alambradas que estaban ahí, también se llevó entre sí a reporteros, estudiantes y madres de familia. Un reportero incluso y una madre de familia tuvieron que ir a servicios médicos para ser tratados porque habían sido golpeados por la camioneta, ¿no? Esto enojó mucho a los estudiantes, que se les haya provocado aquí a los que estábamos ahí, ¿no? Y se vio la manera de entrar a la torre por el tercer piso, ¿no? Que son las muestras que todo el mundo conoce, ¿no? Escalando por el balcón del tercer piso se pudo ingresar a la Torre Rectoría y se pidió el desalojo. El desalojo fue pacífico, Fernando Escalante nos entregó las instalaciones, recorrimos uno a uno los pisos de toda la Torre Rectoría y bajaron y no hubo ningún problema con los trabajadores de la torre, ¿no? Bueno, dejaron, y en ese momento se acerca una persona y dice que un amigo de la torre nos da esto, ¿no? Y en ese paquete encontramos documentos muy interesantes. Primero encontramos los exámenes originales. Nosotros desde el principio habíamos denunciado la corrupción, que se habían vendido exámenes, y desde hace más de un mes le habíamos entregado a la abogada general las pruebas de los exámenes que teníamos, los exámenes vendidos. Pues ya tenemos los originales, ya los cotejamos. Cotejamos los originales y nos dimos cuenta de que coinciden en un 80%. El 80% de las preguntas del examen son idénticas a las que fueron, de los exámenes vendidos son idénticas a los originales. Entonces eso demuestra que hubo filtración y eso demuestra que hubo corrupción en el examen, ¿no? Y ellos ya lo sabían desde hace más de un mes. Encontramos también memorándums, notas informativas del secretario académico de la Universidad, Roberto Castañón, el doctor Roberto Castañón, al rector de la universidad, avisándole de ciertas anomalías, de cómo había sido suspendido un trabajador por vender un examen y cómo había sido otro trabajador llamado la atención por ofrecer el ingreso a la universidad. En ese momento, bueno, ya sabía, estos están fechados en mayo y en junio, quiere decir antes incluso de que existiera el movimiento de excluidos, ¿no? Y bueno, el rector sabía de esto, ¿no? Y es preocupante esto porque hace 3 días el rector dijo que este era un proceso ejemplar, el proceso de selección era un proceso ejemplar, ¿no? Seguramente va a decir que el Güero Palma es un ciudadano ejemplar, ¿no? Pero el hecho es que él ya sabía de estas actitudes, de estas actividades, y sin embargo
él dijo que era ejemplar teniendo a conciencia estas cosas. También encontramos recomendaciones. Y tengo aquí un documento, bueno, una copia de un documento que ya está siendo notariado, es decir, el notario público está dando fe de estos documentos, y de todos los documentos que estamos presentando, en donde el secretario general de la universidad entrega el 19 de septiembre a Leopoldo Silva, el director general de administración escolar, una carta, ¿no? Quiero decir que este mismo día tuvimos la primera reunión con el doctor Matuchelli. Él nos dijo que no había otra manera de entrar a la universidad que no fuera por el proceso de selección. Pues el mismo día que él dio a conocer esto, le mandó esta carta al ingeniero Leopoldo Silva. Dice: estimado ingeniero Silva, por instrucción del doctor Jaime Matuchelli, secretario general, envía usted para su atención oficios del Partido Revolucionario Institucional de fechas 16 y 30 de agosto respectivamente, en los cuales solicita, de ser posible, la incorporación del señor Luis Arturo Aguilar Ramírez al Colegio de Ciencias y Humanidades. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. Y firma Francisco Paunero, secretario particular del secretario general, ¿no? Así como encontramos una cantidad de recomendados por parte de funcionarios universitarios que se supone que tienen que respetar la legalidad y la institucionalidad del proceso. Ellos pidieron excepciones. También encontramos agradecimientos de funcionarios que le agradecían a Leopoldo Silva su ayuda y su atención a los problemas que habían solicitado, ¿no? Muchos de ellos el ingreso de sus ¿Cómo se hicieron de miembros, estos ¿no? documentos? Nos lo entregó una persona, ¿no? El día de la confusión, a mí me los entregaron personalmente, me dio una caja, ¿no? Me dijo, te lo manda un amigo de la torre, ¿no? De esta torre. Y bueno, así encontramos estos documentos y bueno, así como tenemos una cantidad de funcionarios todos a disposición del licenciado Popoca pidiendo también que ingrese, y una muy importante, el licenciado Alfredo Popoca es secretario particular del licenciado Rafael Cordero. Él le pide a Leopoldo Silva que cambie una calificación para que una compañera mantenga el 10 de promedio, para que un estudiante mantenga el 10 de promedio, ¿no? Es decir, estamos viendo cuál es la estatura moral de los funcionarios de la universidad, ¿no? Y eso es lamentable y sí lesiona la vida institucional. La famosa carta que salió en un diario en la primera plana de un chico, el muchacho apareció porque todo el mundo empezó a preguntarle qué pasaba, que por qué salía su nombre. El muchacho no pasó el examen, está trabajando y se va a preparar mejor para el año próximo. Y así con todos los casos. No hay un solo caso de una persona que haya entrado por carta de recomendación. Recibimos cientos, probablemente miles de estas cartas al año. Cada que tenemos el periodo de exámenes, nuestras oficinas se inundan de cartas provenientes de todo tipo de personas. La universidad tiene por principio recibirlas, atentamente contestarlas y decirles, señores, la única manera de que esta persona que ustedes recomiendan entre es que pase el examen de selección. No, es un acto de atención para que la gente sienta que su carta fue recibida, fue atendida y que le estamos dando una respuesta. Para cada carta que nos llega hay una respuesta en este sentido. No olvidemos que el rector es un rector del sexenio salinista, ¿no? En ese sentido, él buscaba una universidad al servicio de ese modelo, muy sometida a las necesidades del mercado, del aparato productivo, muy pragmática en ese sentido, ¿no? Y una educación para las élites, ¿no? En ese sentido, bueno, ha caído el proyecto económico, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Y el proyecto educativo respondía a ese proyecto económico y también está en un desastre, ¿no? En ese sentido, creo que además es un proyecto que también fracasó. A mí me parece, sí, muy serio el problema. Yo creo que hay que tratar de resolverlo. Nosotros seguimos insistiendo que estamos abiertos a dialogar, no en las condiciones de toma de la rectoría, sino una vez que ésta se desaloje, y hablar y buscar las soluciones de la mejor manera, con el apoyo de la SEP. Bueno, nosotros estamos abiertos al diálogo, ¿no? Pero queremos que no sea un simulacro de diálogo, sino un diálogo verdadero, ¿no? Con la intención y la voluntad política de ir y convencer y ser convencido, que es a lo que se va un diálogo, ¿no? Y en ese sentido, de tener posiciones flexibles, ¿no? Que, o sea, queremos un diálogo político y académico de mucha altura, de mucho nivel, donde la gente venga a esa disposición, a llegar a acuerdos, ¿no?
Y bueno, en esa medida nosotros no hemos cambiado nuestra postura, lo que sí es que estamos pidiendo que la Junta de Gobierno intervenga, ya que el rector es responsable ante la Junta y la Junta de Gobierno tiene que decir qué pasa con la institucionalidad, con estos actos de corrupción, con esta política educativa que viola acuerdos de la universidad y que está siendo implementada ilegalmente, ¿no? Y además viola la ley orgánica. Quiero decir que la ley orgánica en su artículo primero dice que la universidad tendrá que extender los beneficios de la cultura al mayor número de mexicanos posibles. Y estamos demostrando que la universidad tiene mayor capacidad y no está siendo utilizada. Entonces lo que ocurre es, bueno, entonces antes, pero esperamos que se limpie el proceso, ¿no? Que no queden dudas sobre el proceso de selección, que pague las consecuencias quien tenga que pagarlas, quien estuvo involucrado en la corrupción. Y además que entremos en un diálogo para darle una solución al problema de los excluidos, ¿no? Que la universidad haga lo que puede hacer, ¿no? No estamos pidiendo que la universidad acepte a todos, eso es imposible, ¿no? Pero sí puede hacer su parte y primero tiene que y la primera cosa que puede hacer, el primer paso y la primera contribución es que cumpla su compromiso con la sociedad. Hay una enorme irresponsabilidad del gobierno federal que en todas estas semanas del conflicto, al menos hasta el día que tenemos esta conversación, no ha dicho nada o no ha dicho nada sustantivo, cuando el conflicto evidentemente, como bien lo dices, rebasó el ámbito de la misma Universidad Nacional. Evidentemente el problema es estructural y de planeación. De planeación porque no se calcula con precisión debido a la desvinculación que hay entre niveles. Es trágico saber, por ejemplo, que entre la primaria y la secundaria, no obstante que dependen del mismo sistema y de la misma autoridad como es la Secretaría de Educación Pública, no hay una perfecta vinculación y este es un eterno problema que viven los maestros de secundaria con los maestros de primaria. Luego, en la desvinculación que hay entre secundaria y preparatoria, nivel de educación media superior. Y aquí hay un problema que rescatar, que es el problema de la orientación vocacional. El problema de la orientación vocacional que es un problema ético, jurídico, de respeto a la libertad individual en cuanto a las preferencias de cada ciudadano. En este país todo el mundo puede dedicarse a lo que quiera, siempre cuando sea lícito. Y el Estado tiene obligación de ofrecerlo. Yo plantearía la necesidad de un mayor financiamiento en todos los niveles, de una mayor vinculación de las carreras universitarias con los sectores productivos. No podemos estar fomentando la creación o la formación de profesionales que en el momento en que salen de la universidad se incorporan al mercado de desempleo o de subempleo. Entonces sí se requiere de una mayor planeación educativa en lo que es educación superior. Sin embargo, en el caso de los rechazados, quisiera precisar que hay en este momento 211.925 espacios disponibles para los alumnos que han sido rechazados. Creo que es importante que sepa la gente que hay otras opciones, que la UNAM es una de las universidades más prestigiadas del país, pero que tenemos también instituciones de educación media superior y superior que tienen prestigio y que pueden dar cabida a los alumnos que desafortunadamente no pudieron entrar. La política se debe transformar en un juego, en hedonismo, no en sacrificio. Por lo tanto, la política es educación. Las transformaciones revolucionarias se deben hacer en las aulas, decía José Vasconcelos cuando tomó posesión como rector de la UNAM. Sería muy bueno que lo leyera o lo releyera el doctor Sarucán. José Vasconcelos dijo: vengo no como rector, sino como un mensajero de la revolución a invitarlos a que los próximos combates de la revolución se hagan en las aulas. Yo le pregunto al doctor de la UNAM, ¿no quiere usted que los jóvenes lleven a cabo sus próximos combates en las aulas? ¿Usted prefiere que sea en las calles? Yo prefiero que sea en las aulas. ¿Y cómo resolver esa irresponsabilidad del secretario de Educación Pública, para decirlo con toda claridad, y del gobierno federal de manera más amplia? Creo que aquí hay una gran falta de información y es sorprendente que a estas alturas no la tengan y que si la tienen no hayan hecho nada en consecuencia de las autoridades federales educativas del país. Pero también hay una enorme irresponsabilidad del gobierno federal que en todas estas semanas del conflicto, al menos hasta el día que tenemos esta conversación, no ha dicho nada o no ha dicho nada sustantivo, cuando el conflicto evidentemente, como bien lo dices, rebasó el ámbito de la misma Universidad Nacional.
Hay líneas cruzadas muy extrañas en un juego de intereses muy perversos que creo que acaba por fastidiar a la universidad. Yo no creo que la universidad debe estar ajena a las vicisitudes políticas, lo está, y seríamos muy ingenuos en asustarnos de ello, pero hay una mezcla de ignorancia y de mala fe de distintos actores políticos. Lo primero, yo se lo adjudico a las autoridades de la SEP, que por ejemplo, en una comparecencia, en las reuniones que hubo de secretarios de Estado para explicar algunos aspectos del informe presidencial en los primeros días de septiembre, el secretario de Educación se dejó impresionar por unas cifras parciales, mañosamente presentadas por un diputado federal del PRD, el diputado Salvador Martínez de la Roca, en una intervención muy viva, como son todas las de Salvador, que impresionó tanto al secretario que dijo que, bueno, podía haber cifras que él no conocía. Eso no se vale, sobre todo en un personaje como don Miguel Limón, que conoce las universidades. Él viene del mundo universitario, no lo está conociendo apenas ahora. Todo esto ocurre dentro de un contexto de desinterés, despreocupación, pero sobre todo, la palabra es fuerte, pero vale la pena ponerla en juego también, desprecio de funcionarios muy importantes del actual equipo gobernante por las universidades. Yo trabajé en la universidad y hace varios años, concretamente en 1976, hicimos una investigación, yo soy socióloga de profesión, sobre los estudiantes del nivel medio superior, concretamente del CCH. Entrevistamos a 3,000 estudiantes y descubrimos, entre otras cosas, que había un abismo entre lo que esos estudiantes creían saber y lo que la universidad les pedía como conocimientos mínimos. Todos los estudiantes que nosotros entrevistamos en esos planteles eran estudiantes que habían egresado de la secundaria con un promedio mayor de 8.5 y habían ingresado a la universidad con calificaciones bajísimas en el examen de admisión. Esto se señaló hace 19 años. Yo no soy la única que lo señaló, hay montones de investigaciones sobre estas. El gobierno mexicano no hizo nada sistemático y serio para resolver los gravísimos problemas del sistema educativo. Pues sí, mira, desde siempre las autoridades se muestran renuentes a tomar el diálogo. Ahora un poco más por la determinación de tomar rectoría, pero bueno, pues es que no nos dejaron otra solución, no hay otra. Soy excluida a nivel bachillerato, es la primera vez y por eso estoy aquí. O sea, luchando por mi derecho, ¿no? Porque la educación no es un privilegio, es un derecho. Yo he sido rechazado 5 veces, tengo 19 años, ¿sí? No es justo que yo he intentado mis 5 veces ser rechazado. En sí, ¿en qué puedo dedicarme? Un trabajo, en cualquier trabajo que yo llegue me piden mi prepa, ¿sí? Tengo que, ahora sí que luchar por lo que yo quiero, ¿sí? Entrar a la universidad, entrar a la prepa y ser alguien, no ser del montón. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! A continuación, vamos a suscribir el documento de entrega y recepción del inmueble de la Rectoría de la Universidad. Ciudad Universitaria, 30 de septiembre de 1995. Por favor. Siendo las 14:40 horas del día 30 de septiembre del presente, los abajo firmantes, miembros del movimiento de estudiantes excluidos de la educación media superior y superior, hacemos entrega al licenciado José Luis Novato Espinosa, director general de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, del inmueble de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo creo que mi futuro es un poco incierto porque la verdad el campo de trabajo de los historiadores es muy reducido. Escribiendo, eso espero, y trabajando muy probablemente, casada no sé, no me imagino casada. Voy a tener que luchar dentro de un mercado muy competitivo. Siendo un profesionista, trabajando en alguna empresa, en el puesto, pues en el mejor. Bueno, yo creo que para todos está bastante difícil, ¿no? No sabemos cómo vaya a estar
dentro de 2 o 3 años, pero pues ahí más o menos la vamos llevando, ¿no? Pienso hacer maestría, posgrado y estudiar 2 idiomas y después planear irme a ejercer la carrera al extranjero. Pues negro, porque a la gente casi no le gusta el teatro, no valora mucho el teatro. Solamente yo creo en las culturas europeas es donde se valora el teatro. Pues está muy difícil, pero... Pues mira, si eres un economista que sigue los modelos neoliberales, puedes encontrar trabajo en cualquier empresa y eso a lo mucho de gato de cualquier otro economista que pues no viene de la universidad, sino de instituciones como el ITAM, la Ibero, la Anáhuac. Con una gran carrera y con un gran porvenir y con un gran despacho. Tengo las ganas de llegar a ser un gran hombre, darle un gran servicio a mi país. Tengo muchos ideales, tengo muchas ganas de hacer grandes cosas por este país que le hacen mucha falta muchas cosas, ¿no? Mi sueño dorado es llegar a ser procuradora de la República, ese es mi sueño dorado. Pues yo con mi propio bufete, ya ejerciendo, me imagino, no sé, con carro del año y ayudando a la gente que lo necesita. Pues básicamente desempleo, ¿no? No hay trabajo y no hay posibilidades de desarrollo aquí en México para un físico. Las personas, las cuales terminan una carrera, han de ser contados los cuales les va bien, porque te repito, la realidad es triste. Yo estudié ingeniero en computación. Los problemas que enfrentas, bueno, pues son varios, ¿no? Que en primera que no encuentras trabajo ahorita por la situación. Ahora me dedico al comercio y desgraciadamente para muchos, pues me va mucho mejor que muchos profesionistas que se soban el lomo de sol a sol o de luna a luna, como tú quieras llamarlo, y que ganan, no sé, 3 pesos, ¿no? El conflicto no ha concluido. Las negociaciones entre rechazados y autoridades universitarias apenas comienzan y son frágiles. De hecho, el problema solo ha puesto en evidencia la necesidad de adecuar el sistema educativo nacional a la realidad del país. Por mi espíritu hablará la raza, fue solo una aproximación. Permanezca bien sintonizado, esto es el 40. Gracias, buenas noches. Ha sido una presentación de CNI.